Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, González Durán. Buenas noches. ¿Qué sientes de estar ya varias noches en Fuego Cruzado, Un poco... ¿Te desvelas o qué? Raro, sí. ¿Verdad que sí? Sí, cómo no. Se Sobre nota todo, lo desvelado. Pues sí, O sobre desmañanado, todo porque ya la gente desmañanado. ve la cara de los que hacen las cápsulas, del que hace las cápsulas, Así es, sí. ¿verdad? Que de repente... Que, caray. por cierto, la hice muy a prisa. Pero... Óyeme, la de Estoy Cacique te desmañanado. quedó buena, Sí, qué bueno. pero qué golpazo para el doctor Peche. ¿José Luis? Sí, claro. Sí, al fiscal. Al fiscal. El otro es tu amigo. Mira, para Miguel Ángel. Miguel Ángel, Pechken, el fiscal. Sí, ¿qué es eso de que la gente esperábamos un nuevo rostro y perdió la oportunidad? Oye. Hay un nuevo rostro. No es un nuevo rostro. Bueno, está voluminoso, sí. ¿Y qué tiene que ver lo voluminoso? Pues, si yo casi como estoy, hago las cosas un poco lentos, imagínate a nuestro amigo el procurador. Pero el las fiscal. haces lentas físicamente, cerebralmente no. ¿Verdad, Cerebralmente Carlos no. Cardín, que no? No, ahí sí es muy ágil. Con la mente, terrible, ¿verdad, Sarita? Sube, baja palmeras y hace muchas cosas. Sí. Es más, vamos a ver la cápsula que preparó para hoy. ¿Les parece? 47º aniversario de Cancún. La reconstrucción del pasado, imaginarlo, investigar sus coordenadas, definir sus límites en el tiempo, es tarea de cronistas e historiadores de ciudades centenarias. En Cancún, el pasado está a la vista, al alcance de la mano. Está en la memoria de las mesas de café, donde los protagonistas de su fundación y de su devenir incierto arman y desarman a diario el rompecabezas de su propia historia, inventando un pasado personal muchas veces ilusorio, pero casi siempre creíble. Tenemos que recuperar no solo en la memoria, sino en el presente y para el futuro, el espíritu de esta ciudad concebida para el despliegue de la vida en todas sus manifestaciones. A veces hay un sentimiento de desamor, es decir, en ocasiones sentimos que la ciudad a la que pertenecemos no nos quiere, que puede vivir sin nosotros. Pero esta sensación es fugaz, porque de improviso viene, llama, pasa un amigo, una amiga, un rostro conocido, una canción presentida en la infancia, una voz imprescindible, un árbol con la huella de otro tiempo, y entonces nos reconciliamos con nuestra ciudad. Este sentido de pertenencia es el invisible tejido social que mantiene a flote a esta ciudad. Es la búsqueda de la utopía, es el caminar descubriendo marcas en los árboles que debemos seguir, que debemos descifrar para seguir caminando sin perdernos en la selva de esta ciudad insensata, pero no insensible. La ciudad que perdimos es aquella que todos recuerdan, es la que se fundó hace 47 años entre la selva y el mar, rellenando pantanos y abriendo brechas a punta de machete. Es la ciudad de los viejos sueños, la ciudad familia, es decir, la ciudad acogedora, digna y altiva que ahora ya no es. En este Fuego Cruzado están algunas de esas voces de los fundadores de una ciudad que debemos recuperar. Una vez enterados de el tema central del programa, permítame presentarle al panel de esta noche. Bueno, ya conoce usted a González Durán, que es el responsable. Todas las tonterías que yo digo, él las escribe, yo las veo ahí en un prompter. Y al estilo Peña Nieto. No es cierto, ¿eh? Y al señor Cardín, pues ¿quién no conoce al señor Cardín? Pero está con nosotros la profesora María Guadalupe Pérez Izquierdo. Ella tiene, fíjese usted, 48 años de vivir en Cancún y fue la primera maestra. Así es. Su micrófono, por favor. Así es, la primera maestra. Bueno, vine aquí a trabajar porque me ofrecieron el trabajo desde Chetumal y dije, bueno, vamos a aceptar, es un reto. Y lo aceptamos. Pero además llegó jovencita a ponerse bikini.
a disfrutar de la playa, Eran nuestras, de una belleza selvática. totalmente. Eran nuestras, dice, ya no Eran lo son nuestras. tanto, ¿verdad? No, ya no. Ya. Ay, como dice mi hija, ya no son nuestras. Antes sí podíamos decir. ¿eh? Yo me acuerdo cuando mis niños se ponían en la pancita en el suelo, en la arena, y se ponen a escarbar. ¿Qué hacen? Juntando conchas y caracoles. Y eso es en todas las playas de Cancún, porque eran kilómetros y kilómetros de playas, las cuales eran hermosísimas. Ahorita pues les decimos, ahí están nuestras playas, pero pues ya no son nuestras. Don Carlos Alberto Bazán Castro, 40 años de vivir en Cancún y entre los primeros jóvenes estudiantes. Gracias, Lilia, buenas noches a todos. Notario también. Ahora actualmente, sí, hace ya 8 años, sin querer el tiempo va, ¿verdad? Y y sí, fíjate que me toca participar en este panel como esta generación de hijos de fundadores que llegamos a la ciudad en aquellos años. Mis padres llegaron a la ciudad en el 77. Me tocó ser la segunda generación de primaria en Itzamná, la cuarta generación en la ETI, cuando se llamaba ETI 257, y la segunda de bachilleres en esos años. Y pues a ese testimonio es el que te vienes a compartir hoy en la noche. Fíjate tú. El ingeniero Jesús Muñoz Serrano, 43 años de vivir aquí, vicepresidente de Fundadores Asociación Civil. Estuvo usted, don Jesús, ¿verdad?, construyendo desde la iniciativa privada. Sí, estuve trabajando con una empresa que adoptó el hecho de hacer casas para la gente que aquí vivía, Inmobiliaria Cancún, desde 1974. Estamos desde entonces participando en la iniciativa privada, ahora como yo mismo, persona física. Pues creo que tendrán muchísimas cosas interesantes que platicarnos, ¿verdad? Cómo vivían las familias con sus niños en aquel tiempo, cómo veían los jóvenes el desarrollo de Cancún en esos tiempos, usted, las facilidades para obtener terrenos que entonces daba Fonatur. Creo que esa es una parte interesantísima, pero también lo es arquitecto Ricardo Lujambio González, también 42 años, presidente fundador de esta asociación. Y pues los primeros también proyectos de Fonatur para construir allá en la zona hotelera, ¿verdad? Sí, Lila. Esos los manejaste, ¿verdad? Bueno, de hecho, fuimos un equipo de varios pasantes de arquitectura que nos contrataron desde la Ciudad de México. Llegamos a reforzar el cambio de infraestructura Fonatur. Entonces nos tocó participar en la sección de arquitectura del Departamento de Ingeniería a cargo del ingeniero Rafael Lara. Entonces nos tocó ver pues cómo se hacían los proyectos, cómo se pulían, cómo se hizo la avenida Tulum originalmente, que era un proyecto muy bonito, la ciclopista, en fin, varias cosas muy bonitas que algunas pues ya no existen, ¿verdad? ¿Y nunca estuviste tocando algún instrumento ahí dentro del grupo de Rafa Lara y de Burad? No, ¿No bailaba salsa ni nada? Nada. No me digas. No. Ay, qué arquitecto tan aburrido, ¿verdad? Yo disfrutaba de las bellezas naturales y femeninas nada más. No, qué gustos tan caros, ¿eh? Doña Sarita Ortega, también con 43 años de vivir aquí y organizadora de la primera asociación de jubilados. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y usted llegó en su calidad de ama de casa? Así es, así llegué con mi esposo, porque el gerente de alimentos y bebidas veía en la televisión las aguas del mar de Cancún y las pirámides y dice, yo me voy a Cancún. Así llegó un día, yo me voy a Cancún y le dije, pues te vas, ¿no? Nos vamos. Y ahí venimos. ¿Cuánto tiempo tenían de casados? En esa época, ¿cuántos años tenían? Pues ya teníamos 3 hijas. Ah, ya se vinieron ya. Sí, la única que nació aquí fue Enid. Es la que puede ser gobernadora. Cumplió con todas 40, las de la ley. Ella cumplió 40 años. ¿Verdad? ¿Y las noches caribeñas, doña Sarita? Pues yo como no había nada que sí suspiro, porque son recuerdos muy, muy bellos para mí, ¿no? Añoranzas. No es lo mismo ya. Pero para mí fue muy bonito porque yo no lo planeé, todo vino solo. Me invitaron a declamar y yo fui. Entonces dijo don Luis Felipe, ahí se queda. Y él se desapareció y me dejó con el paquete. Entonces yo me quedé al cargo del programa, coordinar y conducir el programa durante muchos años. Algo esas muy noches bonito. caribeñas en las Palapas, ¿verdad? Así es. Que bueno,
Tendrán ustedes muchísimas cosas que comentarnos, pues arrancando con una pregunta. La diferencia entre ese Cancún que veíamos hacerse día con día y el que hoy tenemos. ¿Qué tan responsables somos cada uno de los que estamos aquí con décadas de vivir aquí, de estar pendientes, por permitir esta transformación que creo que el denominador común es que ninguno está de acuerdo con el Cancún en el que hoy vivimos? ¿Qué tan culpables somos? Vamos, antes de iniciar con nuestras experiencias, pues vamos a hacer primero una especie de confesión, ¿verdad? Y de reflexión. Bueno, yo creo que de alguna manera nosotros, si hubiésemos probablemente frenado determinadas construcción de hoteles o no construcción de hoteles, sino decir, en esta situación no van ustedes a construir, tienen que dejar las playas libres, una avenida para que la gente pueda disfrutar un malecón hermoso y puedan venir los chicos a bañarse y estar constantemente en la playa porque son de ellas, los litorales son nuestros, muy nuestros. Y sin embargo, no hicimos nada al respecto. Quisimos levantar la voz, pero pues digo, era imposible hacerlo cuando hay alguien que te dice, sabes que esto ya viene de arriba y así son las cosas y tú no tienes por qué cambiarlas, ¿no? Ese es uno de los aspectos. En otro de los aspectos yo me siento sumamente satisfecha, orgullosa de haber llegado a esta ciudad que en aquel entonces era una calle, eso era todo lo que teníamos y medio construida, había zanjas por todos lados, pero éramos felices, los hijos estaban contentísimos y no había tiendas, no había televisión, no había radio, no había nada que distrajera la mente sana de los pequeños, ¿no? Ellos disfrutaban jugando con su pelota. Yo no me preocupaba si la casa se cerraba o no se cerraba, si mi carro estaba abierto o estaba cerrado, si mis hijos estaban en el parque, supuestamente en un parque, o estaban cerca de la casa, porque pues, ellos estaban seguros, ¿no? Ahorita definitivamente yo digo, es imposible que se vayan a jugar mis nietos o mis bisnietos a la calle solos, o uno como persona adulta ya de la tercera edad, andar a las 8, 9, 10 de la noche fuera de tu casa, pues creo que te expones demasiado. Entonces mejor recógete tranquilamente, disfruta de un buen programa de televisión y pues a esperar lo que Dios diga. Licenciado Bazán, ¿y los jóvenes por qué entonces no salieron a luchar porque no hubiese una transformación negativa? Pues mira, yo creo que el punto de quiebre está en que nos quedamos pensando que había alguien que lo iba a hacer. A lo mejor como hijos de quienes estaban en ese momento dirigiendo Cancún, pues siempre fue nuestra expectativa esperar recibir una estafeta. Y nadie nos dijo, ahora ustedes ya la tienen. Nos tuvimos que dar cuenta que ya la teníamos. Y ha habido personajes que no han querido soltar la estafeta y también eso pues es un fenómeno. Y otra de las cosas importantes que yo creo es que el Cancún de antes, como en muchos programas también lo has mencionado tú, fue rebasado. Y nadie estaba preparado para que se rebasara de esa manera, que viniera un tsunami de inversionistas, de intereses, de revolución, de generación, incluso, y entonces, bueno, hubo la participación juvenil en aquellos años, porque sí la hubo organización estudiantil desde aquellos años, hubo algunas, incluso las primeras tomas de autobuses fueron a partir de los jóvenes en los años 82, 83, pues fueron rebasadas también. Y entonces yo creo que el parteaguas fue que la gran mayoría de nosotros como jóvenes nos quedamos esperando y diciendo, es que alguien lo va a hacer. Y no nos dimos cuenta en un momento dado, sino hasta tiempo después, que teníamos que salir ya como actores. Eso creo yo. ¿Usted piensa que estos cambios que se fueron dando en densidades, en formas de construir, que empezaron a alterarse reglamentos,
tampoco hubo voces en su entorno que protestaran y que dijeran, oye, esta obra no la vamos a tomar así porque pues sí nos deja una buena lana, pero esto está perjudicando. Construir sobre las dunas, hacer todo esto que finalmente fue afectando, dañando tanto el medio ambiente. Un poco lo que dice el licenciado Bazán. Nosotros en la iniciativa privada nos dedicamos a trabajar. Desde aquellos entonces se ha trabajado mucho haciendo Cancún y los alrededores. Y creo que no nos dimos cuenta exactamente cuando nos rebasaron. La protesta en el sentido de seguir los reglamentos, sí la hubo. La ha habido desde tiempos inmemoriales a través de colegios, pero como es evidente no se nos ha abierto, se ha dicho así es y no hay vuelta de hoja, y a lo mejor nos ha faltado la fuerza política a nosotros los ciudadanos para poder hacer un frente fuerte que se oponga radicalmente a lo que ya establece la política, ¿no? O lo que se tiene que hacer. Yo siento que el pueblo, por haber estado trabajando tanto y tan fuerte, porque esa es la verdad, construyendo esto, perdió de vista el hecho de poder llegar a este momento tan fuerte y tan negativo que tenemos. No nos dimos cuenta, y menos los últimos 3 años que se ha cambiado la situación de una manera tan fuerte, tan espantosa, que nos ha rebasado. Creo que no nos dimos cuenta, pero sí se luchó. Ricardo, te he escuchado en muchas ocasiones hablar, protestar, no estar de acuerdo con proyectos que se han asentado, que si la remodelación de la Tulum, que si el Poctapoc, que en fin, en varias ocasiones, el ombligo verde. El Dragon Mart. Así es, el Dragon Mart. O sea, no ha sido una ni dos, han sido varias. Pero creo que se va a escuchar un poco fuerte. Pero en razón del medio ambiente, aquí hay quienes consideran que los sicarios del medio ambiente son los ingenieros y los arquitectos. Porque por dinero, como lo hacen en el caso de las otras mafias, pues lo aceptaron todo. ¿Qué pasó con el colegio? ¿Qué pasó con tus colegas? ¿Qué pasó que de repente te he sentido varias veces como la voz en el desierto, ¿no? Bueno, sí, como comentaba también Jesús, pues desde que llegamos hemos estado luchando. Hubo un cambio muy fuerte de que a raíz de que Fonatur dejó la tutela del control de la ciudad y empezaron los gobiernos tradicionales, hubo un cambio muy fuerte porque se empezó a institucionalizar la corrupción. Ya en aquel entonces había un sindicato de técnicos de la construcción, el CITEC, con el ingeniero Lara, el ingeniero Castillo, el ingeniero Rubén Encalada. En fin, éramos varios que, junto con maestros albañiles, plomeros, carpinteros, teníamos ese sindicato y nos empezamos a oponer a la CTM, a la CROC, en la cuestión de la tabulación de los aranceles, de fletes, de mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera lucha. De ahí surgió el Colegio de Arquitectos, que también se creó con el arquitecto Jorge Lobo, con Gonzalo Fernández, con varios compañeros que aún viven. También precisamente para tratar de contrarrestar esas influencias mercantilistas y hacer un poco de conciencia, porque realmente no la teníamos. Como decía Jesús, veníamos a construir y a hacer una ciudad y a desarrollarnos como personas y como profesionistas, pero no teníamos la conciencia de lo que nuestros actos estaban provocando. No sabíamos que la duna había que respetarla, que no había que arrasarla. No sabíamos muchas cosas, no teníamos conciencia de los huracanes tampoco. O sea, la mayoría somos de fuera, yo de la Ciudad de México, entonces ni idea de lo que era un huracán ni las prevenciones, etcétera. Entonces pues fuimos descubriendo sobre la marcha todo esto y fuimos haciendo asociaciones, colegio de evaluadores, la Unión de Crédito de Constructores, en las escuelas. Yo fui consejero del Instituto Cancún La Salle. O sea, desde varias trincheras hemos participado en intentar esa formación y esa difusión del cuidado de nuestros recursos y de nuestras familias, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues siempre nos topamos con los intereses económicos que son mucho más fuertes, que muchas veces nos han acosado en líneas telefónicas, en intentos de extorsión, en una serie
En una ocasión estuvimos en lo descubrió el Keki, por cierto, el periódico Keki. Había una red de espionaje a raíz del pleito del ombligo verde, en donde los que teníamos cabeza en alguna de las puntos de la organización, teníamos en ese árbol, digamos, a todas nuestras familias localizadas, o sea, nombres, direcciones, teléfonos. Entonces sí había una infiltración, bueno, y sigue habiendo todavía, infiltración de la gente que se ha estado oponiendo a que sigan las cosas así, ¿no? Entonces, pues es una lucha permanente y lo que nos queda es pues crear conciencia pues de los jóvenes y de los niños, pues para que le tengan más amor a la camiseta y podamos tener algunos logros, ¿no? Sarita, yo recuerdo que por aquellos tiempos el gran supermercado era el Super Jenny, ¿verdad? Esa El donde Super Jenny. La tienda que estaba sobre la Yaxchilán. Sí. Se llamaba Jenny. Sí, ya la Jenny. Super Jenny, sí. Sí, yo vivía a la vuelta. Era muy pequeño y cuando se modernizó hasta había ya carritos para que compráramos bien las cosas. Y dentro de las amas de casa tampoco vino esta sugerencia de producir para abatir costos en los productos que ya de entonces, pues si bien no eran tan caros, eran muy feos. Yo me acuerdo las piernitas de pollo que eran de este tamaño y nos llegaban ennegrecidas porque el pollo estaba golpeado y bueno, ¿verdad? Pero ¿qué hacíamos? Si no teníamos nada y ni se conseguía nada aquí. Y lo poco que nos traían, pues había que apechugar, no había de otra. O comes o no comes. ¿Y con quién protestas? Acuérdate, siempre el que protesta es como ponerse con Sansón a las patadas. Sale perdiendo siempre, como lo decía Ricardo. Al rato te tienen en la mira. ¿Usted así se llegó a sentir, Sarita? A mí nunca, no me gusta andar en manifestaciones y eso, soy enemiga. Y si algo me enoja es que hablen del gobierno, de los gobernantes y todo, porque voy a buscar a quien tiene lo que se merece. ¿Votaron? El pueblo tiene lo que se merece. ¿Votamos? Bueno, pues ahora nos aguantamos. Y de todas maneras, si no votamos, nos lo imponen. Realmente nosotros como ciudadanos no podemos hacer gran cosa. Puedes protestar todo lo que quieras. Y al final, ¿qué sucede? Pobre de nuestro Cancún. Amamos a Cancún porque lo hemos visto nacer, lo hemos visto crecer, hemos visto lo que le están haciendo. Cambiaron completamente nuestra avenida Tulum. Dices, ay, muy bonito, pero hay muchos inconvenientes. No hay estacionamiento, no hay dónde te metes, la gente que toma camión, es un amontonadero horrible, no puedes tomar un camión, tienes que caminar desde quién sabe cuántas cuadras para agarrar un camión porque no lo dejan parar en el centro. Las palapas, ¿qué le hicieron? La quisieron modernizar y tiraron todos los árboles. ¿Dónde está toda nuestra vegetación? Donde la gente, ya ves qué árboles tan hermosos había y tan frondosos que ahí se guardaban de la lluvia. ¿Sí? Yo tengo una anécdota muy bonita sobre las noches caribeñas, porque un día lloviendo, yo ya estaba arreglada para ir al programa, y me habla don Luis Felipe Castillo Herrera, Mr. Cancún, y me dice, no salgas Sarita, está lloviendo, se suspende el programa. Y yo muy fácil, pues a todo dar, me quedo en casa. Cuando llega la patrulla por mí, el licenciado Amaro Santana mandó por mí porque ya el público que estaba ahí ya le había refrescado el 10 de mayo, quién sabe cuántas. Y fue por mí, no fue por Luis Felipe, fue por mí y me llevaron a programa y ahora se hace el programa porque la gente quería el programa. Ya lo habíamos hecho familiar. Claro. Costó mucho trabajo. Mira, yo lo dejé, en vez de pedir permiso, renuncié cuando mi marido se fue a Ixtapas y Guatanejo 9 meses. Al mes me fui yo porque no llegaban mis quincenas a tiempo. Dije, voy a cuidar mis quincenas. Y en vez de renunciar, en vez de pedir permiso, renuncio. Cuando yo llego ya me andaban buscando para levantar el programa porque ya se había caído otra vez. Y ahí voy a levantarlo otra vez. Igual que el crucero de la diversión. También
Yo soy de las fundadoras del Crucero de la Diversión. Ya lo habíamos hecho familiar. Pasé mucho drogadicto, uno se me subió a la tarima con un machete, pero a mí no me daba miedo. Y lo hicimos familiar. Pero ya sabes, cambian gobiernos, vienen otros funcionarios, que fulanito de tal, y quitan el programa y cambian a la gente. Le cambian el nombre y luego desaparece. Igual que las noches caribeñas, que no sé qué es ahora, porque yo ya mejor no voy. Me mandaron, cuando yo regresé, me mandaron a supervisar las noches caribeñas, y cuando yo estaba ahí sentadita, la persona, que no quiero decir nombres, sentía que pasos en la azotea. Yo dije, yo no vine a quitarle el trabajo a nadie, yo solo me mandaron a supervisar y estoy aquí sentadita viendo el programa. Mejor no regreso, me quedo en la oficina. Y Carmen, la seguridad, perdón. La seguridad sí nos preocupa mucho, porque yo ya, la primera balacera, pasaron por la casa, y yo vivo frente a la Gran Plaza, derrapó la moto, cayó la metralleta ahí, cercaron calles y nos dijeron que nos encerráramos. Entonces empieza el miedo por la seguridad de nuestras familias, claro. Miedo por la seguridad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que son el futuro de este lugar que nosotros hemos visto crecer, lo vimos nacer, lo hemos visto crecer, hemos visto su desarrollo desmesurado, no planeado, porque nadie, ni siquiera los que construyeron y todos, se imaginaron que iba a crecer tanto. Entonces ha llegado mucha gente de fuera, nosotros venimos de fuera, pero venimos a colonizar. Ellos vienen de fuera a delinquir. Ya tienen todo listo en mesa de plata, en charola de plata, pero vienen a delinquir. ¿Y quién los saca? No sé qué sucede. Cardín, también ha estado la transformación política, y de esa es de la que tú nos puedes hablar, porque estamos viendo el primer presidente municipal con la carga de empezar a tratar de tener una sociedad más o menos organizada, de gente toda de fuera. Amaro, que indiscutiblemente, fíjate, y al paso del tiempo, habrá que reconocerle muchas cosas que, para ser sinceros, no se las reconocimos en su tiempo. Y no porque ahora esté muerto, me parece que si estuviera vivo le diríamos qué te pasó, porque ahora eres menos inteligente que antes. Pero había un sentido de la cultura, había un sentido de la distribución de la riqueza, de la diversión familiar, de crear espacios para esto, de respetar reglamentaciones. ¿Cómo se fueron transformando los políticos para llegar a lo que tenemos hoy? A extorsiones, a una fiscalización que extorsiona, a la aprobación de densidades a cambio de sumas millonarias, rentar las patrullas. Digo, no rentárselas a las arrendadoras, rentárselas a los policías. ¿Cómo vino esta descomposición? ¿También son los hombres de fuera los que llegaron a perjudicar? Porque si hacemos señalamientos, pues por desgracia les cae a los que no nacieron aquí. No, mira, yo creo que esto es una cuestión de tiempo. 47 años que cumple Cancún. También hay que ver los tiempos aledaños. Se cae el Enequén en Yucatán y hace que vengan los yucatecos, volteen a ver Cancún, que estaba empezando. Varias desgracias en Tabasco y varios problemas con el petróleo hace que los tabasqueños también se vengan para acá. En Chiapas también se da un bajón en su economía, vienen para acá donde hay trabajo, empieza a caerse el trabajo en Acapulco, los meseros, gracias afortunadamente que vinieron, porque eso ayudó mucho. Habían muchos albañiles, sí, habían muchos albañiles improvisados de meseros, vienen los de Acapulco, refuerzan esa parte, incluso los sindicatos hicieron su labor de irlos trayendo, los veracruzanos, los mismos del DF, mucho oaxaqueño, y cuando empiezas a ver lo que... ¿Y el de Chocholá? Sí, el Campeche, pero cuando empiezas a ver el gran mosaico que es Cancún, Cancún tiene un mosaico enorme de toda la República, pero además tiene en su interior una comunidad de extranjeros muy grande.
Empezamos con los españoles, luego los argentinos, luego los italianos, los franceses, y nuestra ciudad se fue poblando de muchas cosas que se vinieron a hacer todas un conjunto de cosas buenas, hasta, como decía Jesús hace 3, 4 años, que empiezan a llegar el efecto cucaracha. Los malosos son corridos de otros estados y empiezan a buscar dónde irse. Estamos y se hablando empiezan de a la juntar. política, no de la conformación social. Sí, pero es que la política viene con la conformación social, no necesariamente. porque viene entonces la necesidad de más casas, de más lugares, de más vivienda, y entonces viene la ambición en los marcos jurídicos de los reglamentos, y aparecen aquí las 5 empresas más grandes constructoras de casas del país, que estaban en la bolsa de Nueva York. Y hoy te puedo decir que 3 de esas constructoras están quebradas. Homex es la última que quebró. Seguimos hablando y empiezan de cómo empiezan a hacer casas en demasía, con tamaños más pequeños cada vez. Por se eso, empieza a pero eso salir la tiene que delincuencia a ver la calle. con una autorización política, Sí. que es de lo que yo quiero que hables, no del otro lado del escritorio, Entonces, del de acá, donde tú has estado. A de ver, la ¿tú te política. corrompiste igual? No, ¿Tú no, autorizaste densidades mayores? nosotros teníamos un sistema con los colegios, con los arquitectos que empezamos, tenían un comité. Toda licencia de funcionamiento pasaba, antes de pasar a desarrollo urbano, pasaba a ese comité. Y ese comité decía si se debía de hacer o no. Nosotros prohibimos, por ejemplo, esta tierra maya, nunca la autorizamos. Llegan otros y la autorizan. Nunca autorizamos otros crecimientos que no fueran los planeados, como los de la Franja Ejidal, donde agarramos 84 colonias y las metimos a 750 hectáreas. Y las regularizamos, y es la forma, ella es la parte mejor trazada de la ciudad, conjuntamente con las Sienes, que estaban en un problema grande de que los servicios habían metido muchos problemas de meter una serie de cosas de corrupción. Ahora, esto se debe que afectaba. a que tú naciste en este estado, entonces Claro. a ti te importaba lo que pasaba en este estado, Sí. y es algo que no pasó con Gregorio Sánchez, con Francisco Alor, con José Irabién, pero también, quienes ajenos a esto pues dijeron, bueno, ya me puso Dios donde hay, así pero que también, no lo voy a también hay dos desperdiciar, ¿verdad? cosas muy seguras en mi cabeza. A mí me enseñó 4 años la dirección de Fonatur, lo que es planeación y mantenimiento. Y eso habría que metérselo en la cabeza a los que iban a entrar al ayuntamiento. Solo Alfonso Alarcón Moralí fue el primer presidente municipal, y yo salimos de Fonatur para ir a la presidencia municipal. Y traíamos la escuela de Fonatur, que es una superescuela. Bueno, la planeación, porque ya ves ahora cómo se las gasta Fonatur. Sí, ya Fonatur, como dice Lujambio, ya está muy fuera de los esquemas No, y muy del gobierno. corrupta también, Todavía ya se corrompió, pero lo suficiente. nos tocó en el 93, 96 Fonatur, y esto te da otra visión, otra forma de ciudad y cómo cuida las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros dijimos que gracias a Luis Donaldo Colosio nos autorizó, que el último mes que fue secretario de Sede Sol, el alumbrado público de la ciudad al aeropuerto, me acuerdo que Luis Donaldo se volteó en la camioneta y me dijo, oye Carlos, ¿para qué? Si esta calle yo la veo vacía. Sí, dentro de 10 años esta va a ser la calle más transitada de Cancún. Hoy es la que tiene la carga más grande de tránsito de vehículos de esta ciudad, es la Colosio, entre la ciudad y el aeropuerto. Y el alumbrado público se ha modernizado y hay que ampliarla más. Había que abrir la Guayacán, que ya la abrieron afortunadamente, pero hay que ver a distancia. Yo hablo hay que reinventar Cancún. No podemos pararlo, era imposible pararlo. La gente de muchos lados, como te dije, del país y de otros países, se vinieron a sentar, vinieron con sus requerimientos, vinieron con sus necesidades. ¿Ya le quitamos el micrófono? Pero, vámonos al corte, ahorita volvemos. Porque si no, porque yo te pregunté una cosa y ya me estás saliendo con otra. Yo quería tu punto de vista, si se empezaron a corromper por ambiciosos. Ahorita doy un comentario al respecto, ¿no? Sí, me parece muy bien. Porque ha estado muy callado. Vámonos al corte, enseguida volvemos. El de Jorge será. Fuego Cruzado.
Quintana Roo vive. A ver, Jorge González. Bueno, la corrupción no es ni grande ni pequeña, es corrupción. No sé cuándo comenzó, pero estaría bueno hacer el estudio. Pero de poquito en poquito se fue, ustedes han de recordar, donde está allí este gran centro comercial que ha cambiado de nombre entre la Avenida Tulum y la López Portillo, que fue creo que uno de los primeros centros comerciales de la ciudad. Se llama Cancún 21, Cancún 2000. Allí atrás de ese centro comercial se robaron una calle. Sí. La cerraron, allí atrás. Cerraron una calle. Y donde está el Hotel América, también David Gustavo cerró una calle. Cerró una calle. Y así podemos hacer un pequeño recuento de cómo desde el principio los grandes intereses podían comprar, cerrar unas calles. Y para no extenderme mucho, durante cada administración han habido estos problemas, pero creo que lo más relevante fue, por eso la gente, Cancún sufrió lo que podíamos llamar la transición traicionada. El primer presidente distinto al PRI que hubo en Cancún fue Chacho. Y durante Chacho, Cancún vivió una de sus etapas más desastrosas en la cuestión ambiental y urbanística. Por poner nada más un ejemplo, el Hotel Río, ¿no? Sí. Que se le llama a nivel mundial el monumento a la corrupción ambiental, se le llama el Hotel Río, porque nos tapó no solo la vista a las playas, afectó la corriente de los vientos, en fin. Y luego el peor fue el que sucedió a Chacho, Canaval, que con unos cuantos años de vivir en Cancún, 2 creo, llegó a la presidencia municipal. Están los datos ahí. Fue el periodo, esos meses de Canaval, cuando se autorizó el mayor número hasta ahora de permisos de cambios de uso de suelo, de densidades, de todo esto. La licenciada Castro, Josefina Castro. María Cristina Castro. María Cristina, perdón. En una ocasión la entrevistamos en el programa desde el Café y ella nos dio el recuento de en cada administración cuántos cambios habían autorizado. Y lo que autorizó Canaval en unos meses fue brutal. Y luego Congré, que quiso cambiar el Palacio Municipal de la Tulum para pasarlo donde está el Ombligo Verde, y otras atrocidades, ¿no? Ahí acabo, yo creo que con el estos... cierre de la calle de la Plaza de las Américas, los permisos para la construcción de esos edificios de Plaza de las Américas, claro, todo eso, ¿no? Y estamos hablando no solo de actos desaseados, sino que millones de pesos. O sea, todo eso de dólares. Esto no lo autorizaron así porque sí. Entonces pongo esos tres nombres, ¿no? Bueno, Chacho, Canaval y Grec, por decirte, hay otros, ¿no? Los otros, pero y estos que se hicieron antes, pero vaya, donde realmente se cambió el rumbo del desarrollo urbano y hasta arquitectónico, ¿no? De nuestra ciudad, porque con estas moles fue en esas administraciones. Y claro, podemos poner a Lord también, pero en fin. ¿Pero a Lord lo castigó Dios o qué? No, vaya, junto a estos, digo claro. Pues sí, como Jorge siempre, el que se muere es el mejor. Sí. Y ahora ya, pues no habla porque pobrecito, pues, ¿verdad? No. Les preguntaría yo, ¿influyó que nos sintiéramos, porque yo también llegué en los 70s, a finales de los 70s, influyó que nos sintiéramos en un lugar en donde pues no había noticias? La hora estaba en el reloj del Palacio Municipal si funcionaba, porque si no, pues había que hablar al aeropuerto, preguntarle ahí al de al lado. Te quitaban el agua, decían, te quitaban la luz, ya son las 8. Pues sí. Entonces, que sentimos la placidez de vivir, de cambiar el ambiente agitado de la Ciudad de México, de otros lugares, para encontrar una paz y de esa manera permanecer inmóviles, porque
Yo insisto que gran parte de las cosas que suceden en el país y obviamente de las que estamos viviendo en Cancún, quienes formamos esta etapa de madurez, estos días ya de madurez plena y de haber alcanzado muchas de nuestras metas, hemos sido responsables. Porque justificaciones podemos tenerlas todas las que sean. Teníamos muchos hijos, había que trabajar mucho, no estaba planeado, todas las que ustedes quieran. Pero lo cierto es que o no quisimos o no nos dimos tiempo de reflexionar y de nosotros mismos saber qué era lo que queríamos en el lugar en donde todo estaba naciendo. Perdón, Liliana, lo que pasa es que tiene razón, pero el ritmo de trabajo que nos autoimpusimos aquí en Cancún, pues yo vengo a la Ciudad de México y se trabajaba mucho en la Ciudad de México, pero también perdías mucho tiempo en transportación. En cambio aquí en Cancún no lo perdíamos, aquí era trabajar y trabajar y trabajar. Y toda esa vorágine de trabajo y de desarrollo nos impedía reflexionar, como tú dices. Sí, nosotros también trabajábamos mucho entonces, ¿verdad, González? Teníamos el noticiero de Radio Cancún, el del Bate, teníamos el de Cozumel, de Sol Estéreo, teníamos un programa en Radio Ayuntamiento, teníamos 2 noticieros en la televisión, teníamos 3 programas a coordinar, que era el de las tareas, el de los sábados de los niños y aparte el del Cecilio Chi, que era en vivo, también de entretenimiento familiar. Y antes, bueno, pues nos tocó la primera feria de Cancún. En fin, si me hablas de trabajos, pero sí había tiempo de que nos hubiésemos sentado en algunas reuniones a ver hacia dónde iba esto, qué es lo que queríamos, qué se tenía que conservar. Y lo cierto es que no lo hicimos, Oscar, no lo hicimos. Y ahí es en donde, como dice Sarita, pues ya ni para qué quejarse, ¿verdad? Sí. Si me permite dar una opinión, y esto tiene que ver con en lo personal. Éramos jóvenes, muy jóvenes. Yo llegué aquí de 23 años, recién salido de la escuela, y llegar a esta ciudad, a este lugar, porque no era lejos de ser ciudad, era un gran campamento. Con esas playas, pues la verdad, yo creo que venimos aparte de trabajar, a divertirnos un poco y a vernos crecer. Sí, le digo que como que llegamos a un lugar así en donde... Es, a un lugar de confort, de así es, no queríamos ver. Sí, ese es el otro lado de la moneda, que yo también lo viví, pues, yo también lo sentí. Éramos muy jóvenes y yo creo que, por lo menos, a lo mejor irresponsable, yo desde el punto de vista ciudadano, darme cuenta de lo que yo jamás pensaría que hoy estuviera sentado aquí hace 43 años platicando una historia, porque en aquel tiempo yo no sabía que iba a ser historia Cancún o mi estadía en Cancún, que un día iba yo a pertenecer a un grupo de fundadores que teníamos obligación de la historia, de la tradición, de la identidad. Yo llegué a Cancún, me trajeron a Cancún y pues la estaba pasando bien, pero no creo que hayamos tenido tiempo de esa madurez de reflexionar. Pero pues yo creo que es tiempo de que cada uno tenga una parte de esta historia que escribir y que se haga, porque pues si no vamos a seguir perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, yo le tengo en casa a una persona que se ha dedicado a escribir una serie de libros y que ha hablado de Cancún, habla de Cancún, de los inicios de Cancún, habla en la actualidad y realmente vemos la diferencia. A mí lo que me asusta como maestra, de verdad, es... Tenemos ahorita un problema muy serio y creo que está en boca de todo el mundo. Tenemos un déficit de aulas y de maestros, pero bastante fuerte. Aproximadamente entre de 4 a 6 mil alumnos de preparatoria que no hay lugar donde ponerlos. ¿Y qué es lo que te queda hacer? Dice, bueno, yo tengo una institución, voy a poner una prepa en la tarde, pero te cierran las puertas, te piden cosas que realmente ya no existen, o un papel que se te extravió, se te quemó, o se te fue en el cambio de oficinas o lo que sea, en el archivo muerto. Entonces, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de la catástrofe tan tremenda en la que estamos viviendo? Nuestros alumnos van a andar perdidos en las calles
fumando, tomando, dedicándose al vicio, porque no les va a quedar otro remedio más que hacer eso, porque nadie los va a coger de la mano y a llevarlos a la escuela. A menos que yo esté equivocada, pero quisiera saber qué está haciendo papá gobierno para que esos alumnos no anden en la calle. No anden en la calle. Claro. Perdón, yo Platícanos brevemente del... ¿Por qué no terminamos esto? Y mira, para mañana sábado hacemos el anecdotario. ¿Cómo le Bueno, ves? también me parece muy ¿Verdad? bien. Sí, bueno, yo quiero comentar, en relación a lo que dice Lupita y a lo que tú comentaste, la tramitología y el acoso que tenemos, la gente emprendedora nueva y los antiguos que queremos hacer obras que perduren y que ayuden a Cancún, nos vemos imposibilitados por la excesiva tramitología, por el acoso gubernamental, el acoso de extorsiones externas, de narcos y demás, y son los principales obstáculos a los que se nos presentan para precisamente innovar, para hacer la reingeniería de la que habla Carlos Cardín. Hay mucho ánimo, hay mucha inquietud, etcétera, pero nos están frenando de una manera tremenda. Me parece que un momento para reinventar Cancún se dio con el Vilma. Creo Sí. que el hecho de que se hubiese destruido parte de la zona hotelera tendría que haber obligado a que se reestudiara todo el terreno y se pudiese haber reinventado Cancún. De hecho se hizo, desaparecieron unos hoteles, pero se levantaron edificios de departamentos que la mayor parte del año están vacíos. Hoy en esta temporada se llenan y viene una ola de gente a estos departamentos que desafortunadamente se fueron por ese concepto, como cuando vino el concepto de todo incluido. El destino de pronto requiere ciertos conceptos y se reinventa solo. Y lo peor es que no hay dirección. Los condominios son un gran negocio, se venden muy bien, pero pues acabaron con Playa Chacmol, por ejemplo. No, bueno, todo playas, este sistema de renta está terminando con Miami, con los hoteles en Miami. Así es, Está nosotros sentamos... arruinando todo y para allá va Oye, esto Playa también, ¿no? Chacmol desapareció, ¿verdad? Desaparece al meter ahí Mar a Lago y otros dos edificios que si tú los ves en temporada fuera de vacaciones y fuera de Semana Santa, fuera de diciembre, vacíos. Entonces ves 4, 5, 10 departamentos alumbrados y 60 apagados. Esto sucede en la mayoría de los Entonces edificios. fue una mala reinversión, se desaprovechó de nuevo el momento. Se desaprovecha el momento, aunque baja el número de cuartos de hotel. Hay un problema con reinventar un lugar. Por ejemplo, la rueda esta que iban a poner, que porque hay en Londres, creen que es reinventar. No es cierto, porque la estás poniendo en un sitio A donde no había manera debe de ser, estacionarse. donde no es reinventar. El destino tiene que ir más a fondo. Y ya vamos para los primeros 50 años, que eso nos debe dar a las autoridades primero, a los inversionistas después, el tema de decir cómo reinventamos, qué hacemos para hacer una reinvención. Hay que ver si los que viven en playa que trabajan en playa y en la Riviera Maya ya tienen ahí las suficientes escuelas, las suficientes infraestructura para sus hijos y que dejen de vivir en Cancún y que se vayan a vivir a la zona donde trabajan. ¿Cómo los acercamos a sus empleos? Porque cuando sales en la mañana es un caos, es una locura. Y en la noche es otro. Bueno, son temas, ¿no? pues, Nosotros no podíamos ir a México. Nosotros no podíamos ir a México y venir a Cancún todos los días. Nosotros nos mandaron a Cancún y aquí nos quedamos. Y si no había televisión, no había radio, no había parques, no había noticieros, no había nada, pues los niños buscaban algún entretenimiento. ¿Y qué era? Hacer sus obras de teatro ellos mismos. Inventaban. Oye, mamá, ¿puedo invitar a mis amigos que vamos a hacer una pijamada, pero vamos a hacer una obra de teatro? Órale, vengan. Y yo preferiría mejor que vinieran los muchachos a la casa y estar viendo con quién andaban nuestros hijos que permitir que se fueran. Así fue como se relacionaron nuestros niños, ¿no? Pero yo creo que algo podemos hacer todavía. Sí, vamos al corte y ahorita regresamos con ese tema.
Fuego Cruzado. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Si decimos brevemente qué es lo que consideran que se puede hacer todavía. Perdón, yo quisiera, con la cuestión de la reingeniería, se está trabajando en el Instituto de Ciencias Económicas de la UNAM en un estudio de las 10 metrópolis más importantes de México, dentro de las cuales está Cancún. Es un futureo, unas predicciones al 2035. Entonces, habemos varios arquitectos, en el caso de Cancún, que hemos externado nuestras opiniones del año pasado, de acuerdo a una metodología de urbanismo, para precisamente con diagnósticos y con una serie de informaciones aportar ideas para esa nueva planeación, para esa reingeniería. Ahorita apenas se está considerando el primer capítulo, se está redactando el primer capítulo del estudio. En su momento, cuando lo tengamos, pues, lógicamente lo vamos a compartir y ahí de manera técnica, especializada, pues nos van se van a dar todas estas opiniones que pues, nos pudieran ayudar, ¿no? Claro, sobre todo si hay una autoridad dispuesta a escuchar. Bueno, yo solamente quiero pedirle a quienes se encargan de dirigir, de ordenar, de manejar, coordinar todos los eventos culturales, ¿de dónde están las noches caribeñas? ¿Qué podemos hacer, Sara? Pues yo creo que lo que podemos hacer es concientizar a todos los que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Yo tengo una planilla excelente de maestros, de verdad. Tengo un 25% de mi población escolar es con cierta discapacidad. Seguimos con la trayectoria de mi hija Karin, que fue la que quería. Y no tenemos el suficiente apoyo para poder sacar adelante todo lo que tenemos pensado hacer. Si queremos hacer un aula en la tarde, necesitamos llevar el permiso de construcción de hace 26 años que tiene el instituto, el permiso, el perito de quien lo firmó, el señor del agua potable que estaba entonces, una serie de ahí los tengo anotados, de los datos, que digo, de ¿dónde requisitos los consigo? absurdos. Digo, ¿dónde los consigo? Y además con un tiempo suficiente, como de 6 meses, y el problema es en 3 meses. Eso es lo que nos vamos a tardar, de 6 a 10 meses en conseguir todos los papeles. Y lo necesitamos en 3 meses. Entonces, lo único que me queda es decir, bueno, ¿qué va a hacer papá gobierno con 6,000 alumnos afuera? No hay aulas. Va a tener que decirnos. Mandar a los departamentos que están en la zona. Va a tener que decirnos, por favor, abran su escuela. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Muy, no, sí lo hacen, pero por desgracia son escuelas patito. ¿Qué hacemos? Lilia, arraigo y pertenencia. Yo creo que parte de lo aprendido en estos 47 años, que es el motivo que nos junta aquí, los 47 años de Cancún, es insistir en el sentimiento de arraigo. Sí somos de aquí, sí va a haber una consecuencia. No importa que yo no decida si me voy a quedar o no, pero mi actuar de hoy tiene una consecuencia para aquí y para los que se quedan si es que yo me fuera. Y pertenencia. No esperar o no tener la idea de que no te pertenece el momento, que fue lo que nos pasó a toda una generación de jóvenes. No era nuestro momento, decíamos nosotros, hay que esperarlo. Y el momento nos brincó y ahora se nos está pasando el tiempo. Entonces, pertenencia de que sí te corresponde, sí te toca y no esperemos a que otros lo hagan. Ahora es parte de lo que me motiva a estar en Fundadores, de dirigir la asociación, de que nos toca, es tiempo todavía y de lo que quede o de lo que haya que hacer, hay que terminarlo de hacer porque no va a haber otra oportunidad. Los que fueron testigos de la Fundación de Cancún
pues se nos acaba ese tiempo, ¿no? Creo que me quitó de las palabras de la boca Carlos la historia y la identidad de nosotros dentro de esta ciudad, saber que somos cancunenses. Yo tengo hijas y un hijo quintanarroenses, darles a saber que este es su estado, este es su ciudad y que tienen que trabajar por ello. Nosotros de alguna manera ya no tendremos mucho tiempo, aunque lo vamos a abocar precisamente porque estamos en Fundadores es uno de nuestros propósitos y de nuestros objetivos, el arraigo, el amor y el cariño por y conocer la historia de la ciudad. Creo que hay que hacerlo. Ricardo. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer la oportunidad, ¿no?, que nos has dado, Jorge, igual de poder expresar nuestros sentires, nuestras frustraciones en un momento dado como ciudadanos, nuestra inconsciencia de los primeros años de juventud, etcétera. Pero pues exhortar a los cancunenses pues hacer algo por Cancún. Vamos entre todos a cuidar Cancún, vamos a evitar ese temor a acercarnos a las autoridades, vamos a respetuosamente solicitar que se nos escuche, que se nos atienda, que se resuelvan las cosas, y pues creo que es lo que debemos de seguir haciendo, ¿no? Sí, lo podemos hacer por medio de Fundadores, podemos organizarnos, idear algo, e ir a ver al gobierno qué pasa con nuestra ciudad y exigir. Carlos. Nosotros pedimos y a ver qué recibimos. Fortalecer la sociedad cancunense. Yo creo que ya estamos en tiempo. Ya 47 años es suficiente. Jorge González. Tiene 26 años. Ponerle un freno al crecimiento de la ciudad, porque hay mucho del crecimiento desordenado de la ciudad ha estado propiciado por bandas delincuenciales que traen gente, invaden y luego el gobierno regulariza y tiene que darle servicio. Hay que ponerle un freno a estas invasiones y al crecimiento desmesurado de Cancún. Sí, eso es urgente. Pues un poco, no un poco, mucho me inclino por la propuesta del licenciado Bazán, porque me parece que todavía es nuestro momento, ¿verdad? Que 47 años, una juventud que por fortuna ya se fue, ¿verdad? Porque ahora ya es más descansada la vida, nos lleva también ya a haber vivido pues ya una serie de experiencias muy malas como para permitir que se repitan. Y me parece que Fundadores tiene un respaldo muy importante que no tienen el resto de organizaciones que se han hecho aquí, que es un respaldo moral. Los fundadores ha sido gente trabajadora, alejada de la política, de las grillas, de la corrupción, preocupada por lo que sucede en su entorno, de alguna manera, y que hoy tiene esa bandera, la calidad moral. ¿Quién tiene calidad moral? Pues solamente quien ya ha hecho estas reflexiones, tiene todas estas experiencias y puede poner sobre la mesa una serie de argumentos que permitan que esto retome un rumbo en el cual pues tendremos que invitar a los jóvenes a que participen para que también ellos nos digan qué quieren de la ciudad, porque a ellos se les va a quedar. Exacto. La de nosotros pues ya la disfrutamos, pero me parece que esa bandera de calidad moral hay que explotarla y hay que explotarla muy bien, porque pues todavía no encuentro un solo funcionario en toda la administración pública actual y en la pasada y en la antepasada que pueda presumir de tener calidad moral. La que la acompaña, la que la acompaña, la que te acompaña, la que ha estado con ustedes en este esfuerzo diario y permanente por construir Cancún, y en la que te acompaña a ti también, porque tú transitas por la calle solo y con la frente en alto, ¿verdad? Gracias a y Dios. eso no lo pueden hacer. Ya me actual. Así es, no muchos. No muchos. González, ¿y nosotros qué hacemos? Pues vamos a cenar. Cenar. Sí, pues sí. Ya pagó Carlos la próxima vez, esta vez tú pagas. Sí. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Todos somos protagonistas.